Los leones, a menudo considerados los reyes del reino animal, poseen su propio conjunto único de cualidades que los hacen formidables y peligrosos a su manera. Su poderosa corpulencia, su excepcional trabajo en equipo dentro de los grupos y sus fulminantes sprints contribuyen a su reputación de depredadores en la cima de la cadena alimenticia. Son temidos por millones de personas en todo el mundo que no dudarían en atacarnos y devorarnos vivos. El Parque Nacional de Pilanesberg es un bastión para los rinocerontes negros y blancos en Sudáfrica. Se encuentra en la región de Bojanala, relativamente cerca de Johannesburgo. Con una superficie de 550 kilómetros, es el cuarto parque más grande de Sudáfrica y alberga una fauna inmensa y diversa. La caza furtiva de rinocerontes por sus cuernos sigue siendo, lamentablemente, un gran problema. Los parques y las reservas hacen todo lo posible para prevenir la caza furtiva, estableciendo patrullas antifurtivas, pero a veces parece ser una batalla perdida. En los últimos años, Pilanesberg ha tomado la decisión drástica de eliminar los cuernos de sus rinocerontes para detener la matanza insensata de estos queridos animales. A pesar de todo, las patrullas continuaron para proteger la fauna amenazada. Uno de los guardabosques involucrados en la patrulla antifurtiva era Cobus Moray. Era un veterano del parque, habiendo servido a los rinocerontes durante más de 12 años. Era experimentado y conocedor. Formaba parte de la unidad canina que utilizaba perros para rastrear las huellas dejadas por los cazadores furtivos o ciertos animales si necesitaban perseguirlos. Su perro, Hale, era un pastor belga malinois. Ella era tan leal a él como él lo era a ella, y entrenarla regularmente formaba parte de la rutina de Cobus. Su esposa, Charlotte, era una representante del zoológico de Copenhague y vivía en Sudáfrica con Cobus. El zoológico danés patrocinaba y financiaba el entrenamiento y uso de perros para apoyar a los guardabosques durante sus patrullas. El último perro de Cobus y Charlotte, Dexter, también había sido parte del programa, pero murió inesperadamente 5 años antes de que Hailey ocupara su lugar. Cobus era considerado uno de los guardabosques principales y a menudo entrenaba a los nuevos reclutas para que dieran lo mejor de sí mismos. Sabía que la educación era una gran parte de la conservación de los rinocerontes y llevaba a Hailey con él a las escuelas para hablarles sobre el trabajo que hacían juntos y la importancia de preservar la fauna sudafricana. El 6 de febrero de 2021, Cobus y Hale se unieron a 2 guardabosques para una patrulla antifurtiva de rutina. Condujeron a lo largo de la cerca perimetral en busca de signos de entrada forzada o animales en peligro. Rebotaban en sus asientos mientras el vehículo se balanceaba y oscilaba sobre el camino profundamente surcado. Era una mañana de sábado, antes de que el sol naciente quemara intensamente en el cielo africano. La naturaleza apenas se despertaba para el día, pero para algunos nunca habían dormido. Un depredador se escondía en los arbustos. Podía escuchar el vehículo acercándose y se quedaba quieto y en silencio. Estaba desesperado, flaco y mal alimentado. Este animal era muy peligroso porque intentaría su suerte con cualquier comida fácil. Cobus y el equipo detuvieron el vehículo y él y Hailey bajaron. Cobus planeaba crear un rastro para su fiel compañera, un ejercicio de entrenamiento regular para ella. Era un sábado, supuestamente uno de sus días libres, pero estaba dedicado a su trabajo y a la conservación de los rinocerontes en la reserva. Los otros 2 guardabosques continuaron a lo largo de la cerca en el Land Rover. Siguieron adelante, dejando a Cobus atrás. Aunque no habían ido lejos, habían cometido un terrible error. Sin que ellos lo supieran, había un viejo león macho acechando en los arbustos justo donde habían dejado a Cobus. Expulsado de la manada por los machos más jóvenes y fuertes, el león macho ahora estaba solo. Su capacidad de caza como solitario era limitada. Su velocidad ya no era la de antes y le faltaba la protección del resto de la manada. Observaba a Cobus y a Hailey con sus ojos dorados y vidriosos, su hocico cubierto de cicatrices de batalla, temblando al percibir su olor. Permanecía perfectamente inmóvil entre los matorrales, oculto por la hierba alta y las malezas despeinadas. Estaba delgado y hambriento. El ruido del motor del vehículo se desvaneció en algún lugar a lo largo del camino. Cobus caminaba con su perro a su lado, con los sonidos de la sabana africana llenando sus oídos. Los grillos cantaban en la hierba.
Las abubillas llamaban desde las ramas y una ligera brisa hacía susurrar los arbustos. Se inclinó para examinar una zona de hierba perturbada, y fue en ese momento cuando el león aprovechó su oportunidad. Se lanzó hacia adelante. Ni Cobus ni Hyle lo vieron venir. Cobus no tuvo tiempo de alcanzar su arma de fuego. Él y su perro fueron tomados completamente desprevenidos. Solo hubo un destello marrón y Cobus sintió el impacto. Las enormes patas del león macho se envolvieron alrededor de sus hombros. Sus mandíbulas se cerraron sobre su cabeza y Cobus fue arrojado al suelo. Gritó y le gritó al león que lo soltara. Apenas podía ver en medio de la pelea destellos de beige y marrón, vislumbres de dientes blancos y afilados y una cara llena de pelo. El suelo bajo él estaba blando debido a las lluvias recientes. La hierba puntiaguda era frondosa y verde. Cobus podía sentir la abrumadora presión de las mandíbulas. Podía sentir los desgarros y laceraciones de las garras del león en su pecho. Hizo una mueca, tratando desesperadamente de alejar al león, pero su cuerpo pesado lo mantenía momentáneamente pegado al suelo. El león soltó la cabeza de Cobus y lo mordió una y otra vez. Durante el intenso ataque, Hyle huyó aterrorizada y se escondió en los matorrales cercanos. Los gritos de Cobus fueron escuchados por sus colegas guardabosques, quienes inmediatamente dieron la vuelta con el vehículo para regresar al lugar donde lo habían dejado. El Land Rover saltaba y se sacudía en los baches. Las espinas de acacia arañaban la pintura y el motor rugía mientras aceleraban de vuelta hacia Cobus. Estaban a solo unos cientos de metros. Llegaron al lugar donde habían dejado a su colega y fue allí donde vieron a su compañero guardabosques bajo el león. No dudaron ni un segundo. Levantaron sus rifles y dispararon varios tiros al león. El león se desplomó en un montón junto a Cobus. Corrieron a su lado, pero ya era demasiado tarde. Había dado su último aliento en ese mismo instante. Las heridas causadas por el ataque eran demasiado extensas y devastadoras. El ataque había seccionado vasos sanguíneos y había perdido demasiada sangre. Yacía inmóvil y estaba claro que no podía ser reanimado. En estado de shock, los guardabosques pidieron refuerzos. Llegaron oficiales y guardabosques al lugar y el león fue llevado al Instituto Veterinario Anders de Poort en Tshwane para una autopsia, con el fin de determinar exactamente por qué había atacado a Cobus. No había signos de enfermedad, pero el león era viejo y se creía que estaba muriendo de hambre. Su ataque a Cobus fue un último intento desesperado por sobrevivir. Su perro Hyle fue encontrado cerca, bajo un árbol. Ileso, aunque claramente sacudida por el ataque, fue llevada de regreso a la base. El parque perdió a uno de los suyos ese día, 2 de los suyos si contamos al león. Cobus era un hombre profundamente compasivo. Trabajaba incansablemente para asegurar la seguridad de los animales. Era un verdadero guerrero en la lucha contra la caza furtiva y el comercio ilegal de cuernos de rinoceronte. Ese año, en 2021, 451 rinocerontes fueron cazados furtivamente en Sudáfrica. Esto representó un aumento del 3% respecto al año anterior. Las patrullas antifurtivas realizaron 189 arrestos en 2021, de los cuales solo 61 resultaron en condenas. La pena por caza furtiva o contrabando de cuernos de rinoceronte puede ser de hasta 35 años de prisión. Es evidente que el trabajo de los guardabosques y las unidades antifurtivas es vital para la supervivencia de la especie. El incidente fue un caso trágico en el que Cobus, de 46 años, se encontró en el lugar equivocado, en el momento equivocado. La cerca que él y sus colegas guardabosques estaban inspeccionando estaba destinada a mantener a los leones fuera de esa sección, aunque esa parte del parque era conocida como la zona de los 5 grandes. Los leones estaban aislados de la zona por donde caminaba Cobus. De alguna manera, el león había logrado pasar por la cerca en un intento desesperado de encontrar comida, lo que llevó a la aterradora aflicción final de Cobus Moray. Islam Shaheen trabajaba en la industria del entretenimiento. Era un domador de leones, fascinando a los públicos en Egipto durante años. Algunos dirían que su trabajo era cruel, mientras que otros miraban con asombro cómo controlaba a algunos de los depredadores más poderosos del planeta. El Lion Village, el pueblo de los leones, estaba ubicado a 1 hora y media del Cairo. Los visitantes podían pagar una entrada para tener la oportunidad de ver leones, tigres, camellos y serpientes.
Las condiciones en las que se mantenían a los animales eran pobres, con muy poco espacio para moverse. Muchos estaban demacrados, claramente desnutridos y necesitaban atención veterinaria. Aún así, la popularidad de la atracción la mantenía en funcionamiento y continuaba atrayendo multitudes. Islam había trabajado como domador de leones durante 13 años. Conocía los espectáculos al dedillo y se sentía seguro en presencia de los grandes felinos. El circo de Alejandría era popular entre los locales. La arena estaba llena de hombres, mujeres y niños, todos emocionados de ver el espectáculo y a los animales salvajes de cerca. Un gran grupo de estudiantes ocupaba las gradas, instalados a salvo detrás de los barrotes. Pero en diciembre de 2016, el público e incluso Islam iban a recibir un gran susto. La multitud reunida esperaba pacientemente el comienzo del espectáculo, mientras una música de baile sonaba de fondo, creando suspenso para la entrada de los leones. Había 3, cada uno pesando más de 200 kilos. El miembro más reciente de la tropa había sido traído recientemente desde Sudáfrica. Lamentablemente, estaba destinado a una vida en cautiverio, obligado a actuar para la gente y a obedecer las órdenes que se le daban. Pero como afirman algunos artistas de circo, ningún animal salvaje puede ser verdaderamente domesticado. El nuevo león era impresionante, con una gran melena despeinada y un cuerpo poderoso y musculoso sobre sus patas traseras. Era fácilmente más grande que cualquiera de los domadores, pero tenía un temperamento caprichoso. Ya había atacado a un domador, y sin embargo, continuaban usándolo en el espectáculo. No se había hecho nada al respecto, y los domadores asumían que con el tiempo aprendería las rutinas y se volvería más adaptable. Pero en diciembre de 2016, aún no había sido entrenado al mismo nivel que los otros leones, y por lo tanto, representaba una amenaza real dentro de la arena. Aunque era un león cautivo, sus instintos naturales seguían siendo crudos y profundamente arraigados en él. Mohamed Mustafa, portavoz del parque, sugirió que era la temporada de apareamiento y por lo tanto el león tenía un sentido acrecentado de agresividad. En ese fatídico sábado, la testosterona fluía por su cuerpo y ser obligado por los humanos a realizar trucos frente a una multitud era particularmente peligroso en esa época del año. Otros creen que esta explicación fue solo una tapadera para lo que estaba a punto de suceder. Mientras un león subía una escalera, Islam le ordenó que abriera la boca para que pudiera tocar su lengua con un palo. La boca abierta de par en par, sus largos colmillos afilados estaban completamente expuestos a la vista del público. Pero el tercer león, el miembro más reciente de la tropa, se mantenía inmóvil observando a Islam. Estaba a unos metros del domador, sin apartar la mirada de él. Estaban atrapados en una mirada fija. Otros 2 domadores estaban en la arena con Islam. Todos empuñaban bastones de madera que utilizaban para golpear a los leones y hacerlos obedecer. Era su única arma de defensa en caso de que algo saliera mal. No había un plan de emergencia ni tranquilizantes para someter a un león agresivo. Islam agitó su bastón hacia uno de los leones, indicándole que diera un paso adelante. Pero algo desató una respuesta agresiva en el león más reciente, mientras permanecía inmóvil esperando su próxima orden. Sus ojos estaban bien abiertos, su cola se estremecía ligeramente y dio un paso hacia Islam. Ya fuera debido al maltrato, una agresividad natural, el hambre o haber sido asustado por algo, el león se lanzó repentinamente sobre Islam. En una fracción de segundo, Islam intentó apartarse de un salto, pero el león fue demasiado rápido. Lo agarró con sus poderosas patas delanteras, atrapándolo con sus garras. Sus afiladas garras se hundieron en la ropa de Islam y perforaron su piel. Instintivamente, el león apuntó a la garganta de Islam. Lanzando su cabeza hacia adelante, agarró la cabeza y el cuello de Islam con sus mandíbulas anchas, reajustando su agarre una y otra vez, mutilándolo frente a una audiencia aterrorizada. De pie sobre sus patas traseras, mordió la carne y desgarró la piel, y la sangre brotó de las heridas abiertas de Islam. El león era mucho más grande que Islam y mucho más poderoso. El domador no podía resistir su poder. En un instante, fue derribado por el león, quien lo inmovilizó contra el suelo de concreto debajo de él. Podía sentir la frialdad del concreto y por encima de él, el calor del cuerpo del león. Emitió un gruñido profundo mientras sacudía la cabeza de un lado a otro, su aliento cálido y húmedo sobre la piel magullada y contusionada de Islam. Islam intentó empujar al león,
pero era demasiado pesado. No podía agarrarse al león y no podía liberarse de debajo de él. Luchó contra la feroz bestia, encogiéndose y arañando la cara del león, tratando de encontrar un punto débil para que el león lo soltara. Unos momentos después, la música fuerte se detuvo, y todo lo que se podía escuchar eran los gritos aterrorizados del público. Algunos sacaron sus teléfonos móviles y comenzaron a grabar el incidente que se desarrollaba ante sus ojos. Los niños miraron con horror al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, y los padres los sacaron de sus asientos y corrieron hacia afuera. Fue un pánico total, dejando solo a los 3 hombres y los 3 leones para luchar. Los otros domadores actuaron de inmediato, tratando de asustar al león para que soltara a su colega. Lo pincharon con sus bastones, golpeándolo en las costillas y en la espalda. Pero el león no soltaba su presa. Continuó mutilando a Islam. Aplastó su rostro entre sus mandíbulas. El crujido de los huesos y el desgarro de la carne era todo lo que el domador podía oír entre sus propios gritos de ayuda. El león mordió su hombro, sacudiendo su cabeza y desgarrando la piel. Luego dirigió su atención hacia la garganta de Islam. Una sola mordida en el cuello y la tráquea de Islam sería aplastada. Se asfixiaría en un instante. Con todo el peso del león sobre él, no había forma de que pudiera liberarse. Yacía en el suelo frío y duro, impotente, atrapado por la enorme bestia. Pero sus colegas no se rindieron. Continuaron golpeando al animal con sus bastones hasta que finalmente el león soltó su agarre sobre el hombre y saltó lejos de él. El león se alejó, sus fauces goteando la sangre roja de Islam. Se llamó a una ambulancia y el personal intentó detener la hemorragia de la gran herida en el cuello de Islam. Islam yacía inmóvil en el suelo. No emitía ni una palabra. Sus ojos estaban cerrados, su respiración era superficial y su corazón latía débilmente. Se estaba debilitando rápidamente. Los servicios de emergencia llegaron y Islam fue trasladado de urgencia al hospital Adalush y Salam, en la zona de Smawe, al este de Alejandría. Era una carrera contra el tiempo para salvarlo. Sufría de una fractura de cráneo, profundas cortaduras en el rostro y cuello, huesos rotos en el pecho y hemorragia abdominal. Los médicos lucharon por salvarlo, pero lamentablemente sucumbió a sus heridas unos días después. Tras la muerte de Islam, Lion Village fue cerrado hasta que se llevó a cabo una investigación exhaustiva. Aunque el portavoz del parque afirmó que el león estaba en temporada de reproducción y por lo tanto se comportaba de manera errática, otros sugirieron que el león estaba hambriento debido a la desnutrición o asustado por la música fuerte. Después del incidente fatal, surgieron fotos de Islam trabajando como domador de leones. Era capaz de acercarse a unos pocos centímetros de los leones, lo que impresionaba a las multitudes. Compartía un bastón con un gran león macho. Con los bigotes del león tocando el mentón de Islam, claramente no tenía miedo en presencia de los grandes felinos, pero tal vez fue su falta de miedo lo que contribuyó a su aterradora aflicción final.